Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuándo fue la última vez que le recomendaron un restaurante que era lo mejor de la zona? Pero usted al llegar se percata que la atención es diferente y la comida no es muy diferente, que la encuentra en cualquier lugar. Se da cuenta que está por debajo de lo que le prometieron, o por lo menos muy diferente a lo que le recomendaron. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así de mal por tener un concepto muy alto de alguien o algo, pero solo nos damos cuenta que es igual a lo mismo de siempre, solo que con nombre diferente o envoltura diferente? En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13 hasta el 16, dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelario, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5 versículo 13. El Señor resume en estos 4 versículos la función de los creyentes en el mundo, reducida a una palabra. Esa función es influencia. Quien quiera que viva de acuerdo con las buenaventuranzas funcionarían como sal y luz en el mundo. El carácter cristiano afecta consciente o inconscientemente a otras personas para bien o para mal. Un antiguo mito griego habla de una diosa que vino a la tierra sin ser vista, pero cuya presencia siempre fue conocida por las bendiciones que dejaba a su paso. A los árboles chamuscados, debido a incendios fortaleces, les brotan nuevas hojas, y en las huellas de la diosa germinaban violetas. Al pasar por una laguna de agua estancada, esta se hizo potable y los campos resecos reverdecían cuando ella caminaba por ellos. Colinas y valles reflorecían con nueva vida y belleza a donde quiera que iba. Un antiguo mito griego habla de una diosa que vino a la tierra sin ser vista, pero cuya presencia siempre fue conocida por las bendiciones que dejaba a su paso. Y todo lo que ella hacía salían y germinaban violetas. Y todo le salía muy bonito. Y otra historia griega habla de una princesa enviada como un regalo para un rey. Ella era tan hermosa como Afrodita, y su aliento era tan agradable como el perfume, pero consiguió llevaba el contagio de la muerte y la putrefacción. Desde su infancia solo se había alimentado de veneno, el cual le había impregnado tanto que envenenaba todo el ambiente que la rodeaba. Su respiración era capaz de matar un enjambre de insectos. Si recogía una flor,
Esta es Marchatila, un pájaro que volaba demasiado cerca de ella. Caía muerto a sus pies. Todo ejercimos influencia. Mateo capítulo 5, versículo 13 hasta 16 nos dice: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada. La descartarían y pisotearían como algo que no bien tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara ahí, luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto de donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. En Jesús habla acerca de la influencia de su pueblo en el mundo para Dios y la eternidad. En su oración sacerdotal, el Señor le dijo a su Padre, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15, dice así: no te pido que los quites del mundo, sino que los proteges del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me has enviado al mundo, yo los envío al mundo. Juan escribió: no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Los habitantes del reino de Cristo no deben reflejar el mundo, sino que deben influir en el mundo, de estar en el mundo, pero sin ser parte del mundo. Juan escribió: no ames al mundo ni las cosas del mundo, están en el mundo. Y el primero de Juan capítulo 2 versículo 15 también él puso, dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrecen, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Los habitantes del reino de Cristo no deben reflejar el mundo, sino que deben influir en el mundo. Han de estar en el mundo, pero sin ser parte del mundo. Sal de la tierra. El mundo necesita sal porque está compromiso y necesita luz, porque están en tinieblas. A contemplar las multitudes de su época, Jesús vio corrupción, desintegración de la vida en cada aspecto, descomposición y despojo. Y debido a su amor por las multitudes, el Señor sabía que lo que más necesitaban era sal, para que la corrupción se frenara. También las vio envueltas en oscuridad, sentadas en tinieblas, buscando a quien tientas en medio de brumas y neblinas. Él sabía lo que necesitaban, por sobre todo lo demás, luz. A contemplar las multitudes de su época, Jesús vio corrupción, desintegración de la vida en cada aspecto, descomposición y despojo, y debido a su amor por la multitud, ese Señor sabía que lo que más necesitaban era sal para que la corrupción se frenara. También los vio envueltas en la oscuridad, sentadas en tinieblas, buscando atentas en medio de las brumas y neblinas. Él sabía lo que necesitaban, por sobre todo lo demás, luz. En Mateo capítulo 3, las responsabilidades del discípulo, capítulo 5, versículo 13 hasta 16. La sal era un artículo de mucho valor y de gran demanda en el tiempo de Jesús. Los griegos decían que era divina. Los soldados romanos frecuentemente recibían su sueldo en sal, de ahí salario.
y se consideraba una ofrenda digna para los dioses. Cumple varias funciones: purifica, preserva, cura, de sabor y despierta sed. Recuerdo de un cuento de un padre que carneaba los cerdos y preservaba la carne en un cajón con hileras de sal. Aún en días calurosos, la carne no se echaba a perder. El discípulo debe ser una influencia que purifica, preserva, cura, da sabor y despierta sed en el sentido espiritual y moral. Sí manifiesta las características del verdadero discípulo. Los versículos 3 hasta el 12. Su testimonio tendrá este efecto. La sal que usamos hoy en día no puede perder su sabor, pero la sal que usaban en el primer siglo se producía en el mar muerto y tenía una mezcla de varios minerales. La sal podía diluirse en agua y perderse, dejando los demás minerales parecidos a la sal. También el creyente o la iglesia puede perder su salinidad, guardando las apariencias, pero no deja de ser insípido y no cumple su propósito. La sal era un artículo de mucho valor y de gran demanda en el tiempo de Jesús. Los griegos decían que era divina. Los soldados romanos frecuentaban, recibían su sueldo en sal, de ahí salario, y se consideraba una ofrenda digna para los dioses. Cumple varias funciones: purifica, preserva, cura, da sabor y despierta la sed. Recordemos que Jesús está demandando que como creyentes seamos ejemplos del Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, los versículos 3 hasta 12. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serían consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serían saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serían tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serían llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mienten acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Agrégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerdan que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Mateo capítulo 5, versículo 3. Su testimonio tendrá este efecto. La sal que usamos hoy en día no puede perder su sabor, pero la sal que usaban en el primer siglo se producía en el mar muerto y tenía una mezcla de varios minerales. La sal podía diluirse en agua y perderse, dejando los demás minerales parecidos a la sal. También el creyente o la iglesia pueden perder su salinidad, guardándolo las apariencias, pero no deja de ser insípido y no cumple su propósito. El discípulo debe ser una influencia que purifica, preserva, cura, de sabor y despierta sed en el sentido espiritual y moral. Se manifiesta las características del verdadero discípulo. Los versículos 3 hasta el 12. Su testimonio tendrá este efecto. La sal que usamos hoy no puede ser perdida por su sabor, pero la sal
que usaban en el primer siglo se producían en el Mar Muerto y tenían una mezcla de varios minerales. La sal podría diluirse en la agua y perderse, dejando los demás minerales parecidos a la sal. También el creyente o la iglesia pueden perder su salinidad. Guárdanos las apariencias, pero no deja de ser insípido y no cumple su propósito. Interpretaciones de la sal. Muchas urgencias se han hecho en cuanto a las características particulares de la sal que Jesús quiso asociar esta ilustración. Algunos intérpretes señalaban que la sal es blanca y por lo tanto representa pureza, como los de limpio corazón. Los discípulos de Jesús deben ser puros delante del mundo y han de ser en medio de Dios para ayudar a purificar al resto del mundo. Su brillante pureza moral y espiritual debe contrastar con la decoloración moral del mundo. Los cristianos debemos amplificar las normales divinas de justicia en pensamiento, palabra y acciones, guardándonos. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27, dice así: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Sin mancha del mundo. Todo esto sin duda es cierto, pero no parece que sea lo esencial, porque la salinidad no es color de la sal, es el asunto. Otros le calan la característica de sabor. Es decir, los cristianos debemos añadir sabor divino al mundo. Así como muchos alimentos son insípidos sin sal, el mundo es monótono y sin sabor, sin la presencia de cristianos. Incluso alguien ha manifestado: los cristianos no tenemos derecho a estar aburridos. Nuestra función es añadir sabor y emoción al mundo. Los cristianos son un medio de Dios para bendecir a la humanidad, incluso a los no creyentes, tal como Él manda su sol y su lluvia por igual a justos y impíos. Hay cierta forma en este principio, es verdad. Un cónyuge incrédulo es santificado por un cónyuge creyente, y Dios ofreció salvar a Sodoma por el bien de solo 10 personas, justas si era cantidad hubiera podido hallarse en su interior. Sin embargo, el problema con ese punto de vista es que desde los primeros días de la Iglesia, el mundo ha considerado al cristianismo como cualquier cosa menos como algo atractivo y lleno de sabor. Más a menudo se descubre que la mayoría de cristianos espirituales son las más difíciles de aceptar. A los ojos del mundo, los cristianos, casi por sobre todo lo demás, sacan de sus vidas el sabor. El cristianismo es sofocante y restrictivo y una lluvia sobre el desfile del mundo. Después que el cristianismo se convertía en una religión conocida del Imperio Romano, el emperador Juliano lamentó: han mirado desierta a estos cristianos, olorosos, pálidos, con pechos planos, encuban sus vidas, desmotivados de toda ambición. El sol brilla para ellos, pero no lo ven. La tierra les ofrece su plenitud, pero no lo desean. Lo único que quieren es renunciar y sufrir por poder llegar a morir.
En ocasiones el mundo se aleja de la iglesia porque los cristianos son hipócritas, saturones, críticos y realmente aburridos desde cualquier normal. Sin embargo, aunque la iglesia sea fiel, especialmente cuando es fiel, el mundo no valora cualquier sabor o aroma que ve en el cristiano. Pablo nos recuerda que los cristianos son olor de la vida para vida y grato olor de Cristo en los que se salvan, pero que también son olor de muerte para muerte entre los que se pierden. En el 2 Corintios capítulo 2 versículo 15 hasta el 16. Nuestra vida son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que salvan, somos un perfume que da vida, y quien es la persona adecuada para semejante tarea. Debido a que la sal, cuando se pone en una herida, algunos intérpretes creen que Jesús quiso ilustrar exactamente la característica opuesta a la del sabor. Los cristianos deben hacer arder al mundo, pincharle la conciencia al incomodarlo en la presencia del Santo Evangelio de Dios. Esa analogía también tiene mérito. A menudo la iglesia se preocupa tanto tratando de agradar, atraer y excusar que su testimonio contra el pecado se encuentra oculto, ausente y perdido. Podríamos estar tan preocupados con no ofender a otros que no los confrontemos con su condición perdida y su necesidad desesperada de ser salvos del pecado. Un evangelio que no confronta el pecado no es el evangelio de Jesucristo. La iglesia no puede representar al Señor si no representa la palabra de Dios. Y cuando representa esa bendita palabra, el testimonio que a menudo produce escozor. La sal también produce sed. Sin embargo, creo que la característica principal de énfasis de Jesús es la perseveración. Sin embargo, creo que la característica principal de énfasis de Jesús es la preservación. Los cristianos deben ser una influencia de preservación en el mundo. Deben retardar el deterioro moral y espiritual. Cuando la iglesia se vaya del mundo en el arrebatamiento, el malvado y perverso poder de Satanás se desatará en una manera sin precedentes. La maldad se saldrá de control y los demonios. Los cristianos deben ser una influencia de preservación en el mundo. Deben retardar el deterioro moral y espiritual. Como hijos de Dios y templos de su Espíritu Santo, los cristianos representan la presencia de Dios en la tierra. Somos la sal que impide que toda la tierra se degenere aún más rápido de lo que está degenerando la luz del mundo. Cuando la iglesia se vaya del mundo en el arrebatamiento, el malvado y perverso poder de Satanás se desataría en una manera sin precedentes. La maldad se trasladará de control y los demonios. Realmente Cristo es la luz del mundo. Juan capítulo 1, los versículos 4 hasta 9. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz.
todos, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podría apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin que todos creyeron por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Juan capítulo 1 versículo 4 y Juan capítulo 8 versículo 12 dice así: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrá la luz que lleva a la vida. Las responsabilidades del discípulo. Capítulo 5, versículo 13 hasta 16. Realmente Cristo es la luz del mundo, como Juan capítulo 1, versículo 4 hasta 9 y capítulo 8, versículo 12. Los creyentes son la luz del mundo solamente en la medida que Cristo mora y reina en sus vidas. Más bien, el creyente refleja la luz de Él, cultivar diariamente una comunión vital con Cristo es la única manera para asegurar que la lámpara esté encendida. Cuando la luz está encendida para cumplir su función, debe colocarse en un lugar alto y visible como una ciudad asentada sobre un monte. En el versículo 14. Sería absurdo encender una lámpara cuya función iluminar en la oscuridad y esconderla de modo que no se vea. La luz así los discípulos deben vivir delante del mundo y en el mundo. Sus vidas deben ser visibles a todos, de modo que puedan ver y poder y beneficios del Evangelio. Sus vidas transformadas y sus buenas obras a favor de otros. La motivación debe ser la de glorificarle a Dios, no de ensalzarse a sí mismos. Glorificar a Dios significa dejar que Él se vea tal cual es: todo poder, todo amor, toda bondad y toda misericordia. Los creyentes son la luz del mundo, solamente en la medida que Cristo mora y reina en sus vidas. Más bien, el creyente refleja la luz de Él. Los creyentes son la luz del mundo, solamente en la medida que Cristo mora y reina en sus vidas. Más bien, el creyente refleja la luz de Él, cultivar diariamente una comunión vital con Cristo. Es la única manera para asegurar que la lámpara está encendida. Cuando la luz está encendida para cumplir su función, debe colocarse en un lugar alto y visible, como una ciudad asentada sobre un monte. Versículo 14. Sería absurdo encender una lámpara cuya función es iluminar en la oscuridad y esconderla de modo que no se vea la luz. Así los discípulos deben vivir delante del mundo, y en el mundo sus vidas deben ser visibles a todos de todo modo que puedan ser el poder y beneficios del Evangelio, sus vidas transformadas y sus buenas obras a favor de otros. La motivación debe ser a glorificar a Dios, no de ensalzarse a sí mismo. Glorificar a Dios significa dejar que Él se vea tal cual es: todo poder, todo amor, toda bondad y toda misericordia. Así los discípulos deben vivir delante del mundo y en el mundo. Sus vidas deben ser visibles a todos de modo que puedan ver el poder y beneficio del Evangelio, sus vidas transformadas y sus buenas obras a favor de otros. Con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida,
Repiten conmigo la oración de salvación y dice así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados en la cruz. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y a cerrar voy a hacer una oración que es bendición que Jehová, Padre Celestial, se lo entregó a Moisés. Una bendición y una promesa en su palabra, que se consigue en el libro de Números, capítulo 6. Los versículos 24 hasta 26 dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tengan una buena noche, una buena amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.